Buenos días, ¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Bueno, 4 libros tengo acá arriba del escritorio. Son 4 libros, podríamos llamarlos de memorias o relatos. Relatos de una época de la vida de un escritor. A mí me atraen especialmente estos libros. Hay varios escritores que han escrito sus recuerdos de infancia o de distintas épocas de su vida. Y son interesantes porque, primero, porque son trabajos literarios, pero además reflejan una época, ¿no es cierto? Y cuando un escritor ya tiene una vida muy vivida, de muchos años, intensos, vale la pena no solo para conocer su historia personal, sino también para ver reflejadas tantas cosas que nos han ido pasando y tantos retratos de época, modas, costumbres, etcétera. Todo eso está en estos 4 libros. Vamos a charlar con su autor y ahí lo presentamos. Noé Gittrick nació en Rivera en 1928. Es crítico literario, ensayista y narrador. Dirige la colección Historia Crítica de la Literatura Argentina y es autor, entre otros títulos, de Llamar antes de entrar, Mares del Sur, Historia e Imaginación Literaria y La lectura como actividad. Recientemente se editaron sus textos autobiográficos. Bueno, 4 libros tengo acá arriba de la mesa de Noé Gittrick, donde toma episodios de su propia vida. Me dice que hay 2 más todavía inéditos, o sea, continúa con esto. Yo diría, no es una biografía estrictamente, son relatos sobre diversos momentos de su propia vida, ¿no? Entonces yo me preguntaba eso, Noé, antes que nada, ¿por qué te decidiste a contar esto, a contar de vos, a hablar de vos y a contar tu vida? Pregunta adecuada y pertinente, porque es la pregunta que tiene que ver con todo comienzo, cómo empiezan las cosas. Claro, ¿sí? de algo parte. Sí, y esta cosa empezó por una ocurrencia que ahora que la pienso tiene más sentido de lo que en ese momento yo creía, ¿no? Y esa ocurrencia fue un relato, un pequeño relato que hizo entonces mi amigo Pedro Orgambide, cuando estábamos en México. El escritor Pedro Orgambide, que murió hace unos años. Murió hace unos años, sí, lamentablemente. Bueno, Pedro decía que cuando era chico, por su barrio, por su casa, por la calle donde vivía, pasaba un hombre, ¿no? Viejo, medio encorvado, caminando lentamente, y cuando empezó a indagar quién era, le dijeron que era Elías Castelnuovo. Elías Castelnuovo. Eso es. A quien Orgambide admiraba muchísimo, eso aparece en sus libros muchas veces. Sí, incluso hasta cierto punto podía ser la misma línea, claro, que realiza Castelnuovo, sí, ¿no? Sí. Entonces me brotó, ¿no? Cuando él me contaba eso, la figura también de un hombre no escritor, no famoso, cuyo nombre y apellido sí recuerdo, se llamaba Próspero Macías. Próspero Macías. Sí, me llamaba muchísimo la atención ese nombre, Próspero Macías, que estaba en una plaqueta, ¿no? Colgada en la puerta de una casa que me llamaba muchísimo la atención de chico, porque una casa como española, ¿no? Lo de española viene después. Cuando yo la veía no sabía que era española, pero era diferente. Era diferente, llena de flores, de malbones, etcétera. Y este hombre salía siempre vestido, siempre con un traje, con un mameluco o un overol, o no sé cómo llamarlo. Iría a trabajar. En su casa. Ajá. Es decir, probablemente que cuidar el jardín, sería un jubilado. Nunca logré hablar con él, pero sí lo veía parado en la puerta, burlándose un poco de los juegos de los chicos, ajá, de que estábamos en la esquina, como se solía hacer antes en las calles de Buenos Aires. Sí. Y bueno, entonces cuando me vino esa imagen dije, podría escribir eso, y eso desencadena muchas otras cosas. Y ahora que lo pienso, ¿no? Es como si yo estuviera siguiendo algo que había leído yo en Proust. Claro, pensaba en Proust cuando me contabas todo esto, la Magdalena de Proust. No solo la Magdalena, sino hay un episodio de Proust que me encanta contar, y es, en un momento Proust dice que hacen un viaje en auto para ver una iglesia. Y el auto sube y baja colina suavemente. Cuando sube se ve la iglesia a lo lejos, cuando baja la iglesia desaparece, y eso crea una especie de ritmo. De tal modo que cuando llega a la puerta de la iglesia, dice Proust, saqué un papel
un lápiz y me puse a componer, dice. Ajá. Y a mí me pareció tan sugerente la idea de componer, como si fuera música, ese ritmo que en la prosa podía encarnarse. Entonces me puse a componer. Y esa imagen de ese hombre suscitó muchas otras ya relacionadas con experiencias que la memoria guardaba y que empezaron a surgir, pero que yo no consideré en ese momento, ni siquiera en los libros que siguieron, como algo, digamos, valioso que yo tenía que contar porque era ejemplar o una cosa por el estilo, sino es la ocasión como para obtener un ritmo, como para obtener una prosa, como para obtener algo que no fuera una exaltación de mi vida. Yo escribo mi biografía porque es una maravilla. No. Ni siquiera demasiado triste, ni patética, ni nada. Modesta, pero en la que cada acontecimiento que yo podía recoger me permitía darle la forma como una composición musical o algo por el estilo, ¿no? Fue antes que nada un trabajo literario. Trabajo esencialmente literario. Claro, ¿no? por supuesto. Eso, pero además, lo que vos decís, los acontecimientos no son excepcionales en la vida de muchas personas, pero es también un retrato de época. También, de paso, sí, claro, iba saliendo en Buenos Aires. Mira, tanto salió en Buenos Aires, ese Buenos Aires de los años 30 y pico, 40, cuando yo había llegado de chico a Buenos Aires, que mi editor mexicano, que era Joaquín Díez Canedo, cuando se decidió a publicarlo por primera vez, pensó en fotografías de Coppola. Qué lindo. Que él conocía y que yo no conocía, ¿no? Y entonces, en la tapa de la edición mexicana, ahí está la calle Corrientes de Coppola, los tranvías, hay un tranvía, entonces de ahí salió también el nombre. Bueno, pero estas también me gustan porque ¿no? son fotos tuyas, acá que estás con tu abuela y tus hermanos, en la tapa de Atardeceres, en la tapa de los lentos tranvías sos vos. Soy yo, todas. En la adolescencia, y bueno. Y, esa es una idea del editor, ¿no? Bueno, dice, ¿por qué no le ponemos sus imágenes? Me dijo sus fotografías y... Vos viniste a Buenos Aires de chico, pero no naciste acá en Buenos nací Aires. acá. Contá un poco eso, ¿dónde naciste? Nací en el campo, en un pueblo de la provincia de Buenos Aires, en el oeste, un pueblo llamado Rivera, cerca de Carué, que es una zona bastante conocida porque hay un lago muy famoso, el lago de Pecuén, ¿no? También después me enteré, que no lo sabía cuando vivía en el pueblo, que ese pueblo estaba cerca de la zanja de Alsina. Lo que te quería decir es esto, y yo me acordé mientras lo leía, porque yo ya no sé en qué libro leí cada cosa, porque leí los 4, debo decir, y se me mezclan un poco los recuerdos de lo que leí, pero digo, me acordaba mientras lo leía de un precioso libro que tiene Griselda Gámbaro también, de sus memorias de infancia, donde cuenta lo mismo que vos. Son personas que han llegado a tal trabajo con la lengua, con la escritura y demás, y la mamá de Griselda, igual que tu mamá, no sabía leer y escribir. Así es, sí. ¿No es cierto? Yo pensaba, el profesor, el lingüista, todo lo que es Noé Trick, y venía de un ambiente que era lo antiintelectual. Digo, hay destinos, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Cómo surge? Pues yo lo buscaba en el libro. Vos contás lo primero que lees, que creo que fue la cabaña del tío Tom. Así es, Y bueno, después el descubrimiento de Rubén Darío, pero digo, al principio... ¿Cómo es la vocación? Digo, eras el chico que leía, el que iba a la biblioteca porque en la casa no había libros. Claro. Pues no sé. A mí siempre me llama mucho la atención eso. Quizás yo sentí que el libro era un hecho mágico y necesitaba la magia para poder entenderme y para poder también salir de la infelicidad. ¿No? Porque vivir en un pueblo, en una pobreza extrema, con una escuela que era medio dura, medio
torpe, un maestro que recuerdo perfectamente que de alguna manera castigaba. Eso lo he contado acá, pero también contás de otra maestra con la que aprendiste a escribir rápidamente. Bueno, las mujeres siempre me han tratado bien. Ay, ¿no? Es una suerte también, ¿no? Las mujeres siempre me han querido. ¿Aprendiste a leer y a escribir en una semana? En una semana, sí. Porque ella te palmeó la cabeza. Exactamente. Veo que has reparado, ese es mi arma secreta. Cada vez que lo cuento, sobre todo a las mujeres, se emocionan. Tenés éxito. Muchísimo. Eso lo dice también en el libro. Hasta los juegos internos cuenta. Pero digo, viven en este pueblo. Sí. Yo ahora no voy a recordar, pero vos sí. Cuando vienen a Buenos Aires y ya había muerto tu papá. No había muerto todavía. No. En realidad ese libro, Los lentos tranvías, es un homenaje a mi padre, es una recuperación de mi padre, ¿no? Es el de la adolescencia, el ¿no? de casi adolescencia, de los comienzos de la adolescencia, ¿no? Digamos. ¿Cómo es la figura esta de tu padre firmando? Que es el primer recuerdo así que surge, ¿no? No solo el primer recuerdo, sino que en realidad es lo único que me queda de él. Físicamente lo único que me queda, una firma de él en un boletín de clasificaciones de la escuela del 4º grado en Buenos Aires. Y todo lo demás desapareció. Las fotografías... No hay fotografías. No hay, o sea, no sé cómo desapareció, no había fotografías, sí. Lo que me queda es ese resto de escritura. Y será eso también como una simiente, será que mi padre sentía la escritura, aunque no tenía posibilidades de desarrollarla. Nunca se me ocurrió que hubiera querido escribir, pero escribía cartas, escribía correspondencia. Él sí leía, pero leía diarios, leía cartas, leía y escribía, y además había aprendido a hablar en castellano muy rápidamente y bastante bien, se las arreglaba muy bien. ¿De dónde venía tu papá? Mi papá venía de Rusia Blanca, había llegado muy jovencito a Buenos Aires, a la Argentina, a los 17 años, y bueno, siempre quise imaginar el desconcierto, la sorpresa, la cosa tan terrible que podía ser para un chico aparecer en un lugar sin conocer la lengua ni nada, y el esfuerzo de adaptación que tuvo que hacer, ¿no? Era una cosa bastante emocionante, pero yo no la quería tomar así con su lado patético o algo por el estilo. Pero de hecho, bueno, esa figura o esa presencia que yo sentía además siempre como silenciosa, callada, yo trotando al lado de él de chico, es lo que creo que traté de recuperar en estos dos libros, en Atardeceres y en Los lentos tranvías, ¿no? Pero muy indirectamente, sin hacer ninguna... sin caer en ese lugar común de la sabiduría de mi padre o de las frases célebres que no caes decir. para nada en eso. No. Inclusive haces mucho hincapié en las frustraciones de tu padre, sobre todo las frustraciones económicas, de estar siempre buscando un negocio que no se daba. No se le dio, ¿no? Sí. No se le dio, y cuando él murió nos quedamos totalmente en la vía, ¿no? Sí. Sin haber estado en el pináculo cuando él vivía. Tampoco, ¿no? Pero después fue peor, digo. En ese momento fue peor, pero ahí sí fue ya el heroísmo de mi madre, sí, esa tenacidad. Bueno, ella nos salvó. Se puso a coser tu mamá, tantas señoras, ¿no? Que en esa situación... Sabía coser. Ella, contaba una historia que me parece que era legendaria, que cuando era jovencita y estaba en Rusia también, cosía en algún lugar para una princesa. Yo creo que la idealizaba, porque no sé de dónde rascaba una princesa, una cosa así, pero a lo mejor indirectamente había un taller o algo así. Nunca fue muy precisa en eso, ¿no? Pero cosía. Y entonces nos hacía la ropa todos. Y después empezó a coser para ganarse la vida. Y posteriormente para ganarse la vida. Al principio para la familia, para las ropas, los vestidos de las chicas, las ropas para mí y para todos mis hermanos. Sí, cosía. Nos vamos a ir a un corte, vamos a charlar otro bloque más con Noé Trick. Nos va a quedar corto porque hay tanto tema de su vida posterior, el exilio, las épocas que pasó en el exterior, en Francia, qué sé yo, la vuelta del exilio. No me va a entrar todo lo que le quiero preguntar, pero vamos a hacer lo posible. Ya volvemos.